Y las negaciones son sutiles. ¿A cuántos de nosotros o a cuántos hijos de nosotros nos pasó que los llevamos al colegio y les decimos, mi amor, va a ir al colegio, va a ir al jardín, y va a estar con otros amiguitos, va a jugar con ellos, vas a estar feliz, la mamá después te va a buscar, te vas a encontrar con una tía muy amorosa que te va a acoger, yo tengo que trabajar, el papá también después te va a ir a buscar, y el niño dice, bueno, mamá. Y la tía lo recibe, lo guía, y cuando ya la mamá no está presente, le dice al niño, ahora te quedas sentadito ahí, no te muevas y no hables. El otro, la otra. Y aparece el encanto de ese encuentro, en su verdadera presencia, porque no está ahí porque uno lo quiere, porque uno lo exige. Y una vez que se encuentran, entonces podemos danzar juntos. Porque nos encontramos en el placer de la compañía física, emocional, intelectual, de lo que quiera que fuere, o de la totalidad de las dimensiones del vivir. pero para que ese amar aparezca hay un secretito. ¿Se lo decimos? Bueno, ya casi estamos diciendo todos los secretos. Nosotros en esta cultura escuchamos esperando que el otro valide lo que uno dice, porque como uno tiene la razón, uno tiene la verdad, y uno sabe cómo son las cosas. ¿Les ha pasado alguna vez, no? ¿Sí? Defendiendo su verdad, aquí mi verdad. Humberto, acá tengo un brillante maravilloso. ¡Ah, qué lindo, qué bueno, qué rico! ¿Me lo puedes mostrar? No, porque se me puede perder. La certidumbre y las verdades son como que uno tuviera brillantes aquí en el puño. Y para amar al otro, ese paso de escuchar desde donde el otro dice lo que dice, es el secreto que permite que el otro surca en su legitimidad. Tengo un brillante. ¿Me lo puedes mostrar? Claro. No era un brillante. No era un brillante. Era una mariposa. ¡Qué bella! Entonces la pregunta es, ¿nos escuchamos a nosotros mismos o escuchamos al otro? A ver, un paneo rápido de aquí. ¿Se escuchan a sí mismos o escuchan a los otros? Y nos vamos a encontrar que oímos, pero no escuchamos. Porque escuchar es una disposición para descubrir desde dónde el otro dice lo que dice, porque siempre el otro dice algo de un dominio que es válido. Y si yo no escucho, no veo. Si yo no veo, no siento. Si yo no siento... El otro no tiene presencia. Mamá. Sí, hijo mío. No quiero ir más al colegio. ¿Pero por qué no quieres más al colegio? No, porque el profesor no me quiere. ¿Y por qué dice que el profesor no te quiere si los profesores quieren a los niños? Pero no me quiere a mi mamá. ¿Pero por qué? Porque nunca le ve cuando levanto la mano para hacer una pregunta. ¿No me ve? No me quiere. ¿No me escucha? No me quiere. ¿Les ha pasado eso? Nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa. ¿Y para qué les cuento en la pareja? No es raro eso. Este siempre hace cosas que a mí no me gustan. Ella siempre me pide cosas que yo no puedo. Y al final nunca le juntamos, porque la cosa es sentarse y conversar. No tenerle miedo a poner todo ahí, como se dice en Chile, la carne arriba de la parrilla. Ya, conversemos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Sin agredirse, conversando. Porque, ¿saben qué es lo que es el conversar? ¿Demostramos? Y conversar viene del latín y quiere decir danzar juntos en el placer de la compañía. Conversar es danzar juntos en el placer de la compañía. Sin embargo, ¿qué escuchamos? A nuestros queridos políticos hay que dialogar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más fuerte, pues digan así. Sí. Doctor Maturana, los políticos dialogan, no conversan. ¿Saben ustedes la diferencia? La palabra conversar viene del latín, que quiere decir precisamente eso.
dar vueltas juntos. Cum, con, versare, dar vueltas. Y la palabra dialogar viene del griego, que quiere decir a través del logos, a través de la razón. Entonces lo encontramos de una manera completamente distinta. En un caso tenemos que tener la razón. Todo sistema racional se funda en premisas aceptadas a priori, no racionales. En física, en biología, en ciencia, en artes culinarias, en cualquier parte. Todo argumento racional se funda en premisas aceptadas desde la emoción. Y lo que guía nuestro vivir es la emoción. La emoción como modo de estar en la relación, pero las emociones se fundan en nuestra sensorialidad, en nuestro sentir, en nuestros sentires íntimos. Y como decíamos al principio, a veces nos ocupa nosotros y a veces no. A veces nos importa lo que le suceda a nosotros y a veces no. ¿Y eso depende de qué? Depende de nuestra ampliación de conciencia. Dijimos ya que somos seres amorosos, que nacemos en esa confianza dada de nuestra hechura, de ser amados, ser queridos y no ser traicionados. Pero vivimos la cultura que vivimos. Y es una cultura que está centrada en relaciones de dominación, de éxito, de competencia. Pero estamos viviendo un momento tan maravilloso que tenemos a un grupo de personas sentadas en el parque que quieren otro modo de vida. O sea, quieren un mundo más ético. La ética es aquella conciencia de que me hago cargo y responsable que las consecuencias de mis actos no dañen a otros y al entorno. Tiene que ver con el cohabitar, con el estar juntos. Por lo tanto, que nos importe lo que le suceda al otro con lo que hacemos. En la ética, el ver al otro nos permite escoger si queremos o no queremos las consecuencias de lo que hacemos sobre el otro o el entorno, lo que quiera que fuera. Y como nacemos como seres amorosos, que estamos siempre listos para vivir cualquier mundo, Estamos siempre listos para vivir cualquier mundo. que no nos mate en el intento. O sea, podemos cambiar en cualquier momento. No estamos atrapados en la historia. Y no estamos atrapados en la razón porque podemos reflexionar. Pero, Humberto, el futuro viene el futuro. El futuro viene, el futuro No, viene. no, Jimenita, yo creo que estás equivocada. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque vivimos en el presente. Todo lo que tenemos es el presente que vivimos, no tenemos nada más. Lo más importante que está ocurriendo en todos nosotros, en este momento está ocurriendo aquí, porque aquí se realiza nuestro vivir. Así es. Entonces el futuro es ¿qué? El futuro es una proyección que nosotros hacemos pensando que las cosas que ocurren en el presente se van a conservar en un cambio continuo del presente. Y fíjense qué curioso, y nos angustiamos por la historia que vivimos, y nos angustiamos por el futuro que viene, y nos negamos el presente. Y vamos al psicólogo. No tengo nada contra los psicólogos, para decir algo. O sea, y cuando nosotros, la sanación está en nosotros. Está en nosotros en el momento en que jugamos el vivir. No nos jugamos el vivir a la lotería, jugamos el vivir que vivimos en el presente, en el placer de hacerlo, reflexionando, dejando aquello que no queremos conservar y moviéndonos así en el navegar en la armonía con nuestras circunstancias. O sea, somos seres amorosos, que vivimos un mundo ético, Si queremos. somos conscientes y observadores conscientes, y resulta desde ese modo de vivir armónico la estética en el vivir. Entonces, ¿qué es la estética? ¿Es la estética satisfacer algún canon formal de belleza? O sea, ¿necesitamos al crítico de arte para entender la estética? No. El crítico de arte hace otra cosa, Otro dominio. otro dominio, que tiene que ver con la reflexión y la valoración de algo en un espacio artístico. Pero la estética tiene que ver con la armonía.
Y la armonía tiene que ver con que estamos en un espacio en el cual somos coherentes y no nos encontramos atrapados en una contradicción. Fíjese que lo que usted está diciendo lleva a la otra reflexión. A la biosfera le importa un carajo lo que nosotros hacemos. La palabra es fuerte, ¿ah? Era como para conmoverlo, pero están tan relajados que nadie se conmueve. A la biosfera no le importa lo que los seres humanos hacen. La flor o la rosa no le dice a otra rosa, mire qué bella soy yo y tú no eres tan bella como yo. Y si a la biosfera no le importa nada lo que nosotros hacemos, ¿a quién le tiene que importar? ¿A quién le importará? ¿A quién le importará? A nosotros. ¿Y por qué nos importa a nosotros y no a mi perro, o a mi gato, o a mi ficus? ¿Por qué si son seres vivos también? ¿Cuál es la diferencia? En que nosotros reflexionamos sobre las consecuencias de lo que hacemos. Nosotros miramos la armonía del vivir o la armonía de nuestro entorno y podemos escoger. Por favor, fíjense que es interesante. En la historia de los seres vivos comienzan hará unos 3.800 millones de años con seres mínimos, bacterias mínimas. Perdón, que nosotros somos producto de esa historia, o sea, ¿tenemos cuántos millones de años cada uno de nosotros? Bueno, yo no quiero decírselo a las damas. No importa, pero... Tienen 3.800 millones de años de historia en su presente, más unos poquitos años de ahora. Pero no me digan que no es elegante cuando le pregunten qué edad tiene. 3.800 millones de años, un poquito más. Elegante lo encuentro ya. Es cierto. Claro, no son 3.800 millones de años como individuos particulares. Pero como seres vivos. Pero como seres vivos, como presente en una historia de conservación del vivir. Y lo interesante es que en esa historia de conservación del vivir, lo que se ha conservado es el ser vivo y la circunstancia que lo hace posible, que tú llamas la buena tierra. La buena tierra es que hace posible que viva, y el entorno que hace posible esa buena tierra. Así que, de hecho, los seres vivos, todos somos una unidad ecológica, nicho, que se conserva mientras estamos vivos. Porque nuestro vivir se realiza en la unidad ecológica organismo-nicho. Exactamente. O sea, no anda el cuerpo por allá, la mente por allá, el espíritu por allá. Somos una unidad ecológica organismo-nicho, porque la experiencia espiritual es una experiencia de expansión de conciencia, de pertenencia a un ámbito mayor. No tenemos que ir a las rocallosas para tener una experiencia espiritual. No tenemos que ir a ningún lugar particular. Podemos tenerla en cualquier momento, esa expansión de conciencia, de pertenencia a un ámbito mayor. Y en el momento en que damos cuenta de que pertenecemos a un ámbito mayor que nuestra localidad, por supuesto que nos cambia nuestro vivir. Y adquiere un bienestar de saber que uno está en un ámbito en el cual hace sentido su vivir más allá de su localidad. Pero para que eso ocurra, como a nosotros nos ocurre, cuando decimos que a la biosfera no le importa lo que suceda con los seres humanos, es porque en la biosfera la reflexión, el conversar, el darse cuenta, no existe a menos que haya seres humanos. O sea, los seres humanos somos los seres que en el presente de esta historia hemos surgido viviendo en el lenguaje y en la reflexión, y es lo que es más importante de todo lo que conservamos, porque en el momento que dejamos de estar en el lenguajear, en el conversar y en la reflexión, desaparecemos como seres humanos. Y todos ustedes saben, si hay por alguna circunstancia, hay una persona que ha tenido un traumatismo y está inconsciente y uno no sabe si está la persona ahí. Y la persona aparece en el momento en que ustedes sienten que escucha, que es ella que escucha, o que se da cuenta de lo que sucede, y su presencia cambia totalmente el entorno y lo que uno hace. Porque cuando se muere, cuando esa capacidad de actuar desde la conciencia, de darse cuenta,
desaparece porque el organismo se alteró de una manera tal que eso no puede suceder. O sea, vivir en la experiencia estética depende de cada uno de nosotros. Porque vivir en la armonía con el mundo que nos rodea y con el mundo natural. No es lo mismo armonía que equilibrio. Se habla mucho de equilibrio como sinónimo. El equilibrio siempre implica un punto de tensión. En cambio, en la armonía todo fluye, como el agua que ocupa todos los recovecos. O sea, la armonía es un fenómeno dinámico en la cual todo cambia y se conserva un cierto tipo de coherencia que para nosotros aparece como estética porque es congruente con nuestro vivir y está cambiando continuamente. Y a veces conservamos destellos de aquello y en la conservación de esos destellos aparece una obra de arte o aparece un encanto de hacer algo que puede ser un maravilloso plato de comida. Yo no tengo idea qué hora es, no tengo idea cuánto llevamos. No importa. ¿Ah? No importa. ¿Y cuánto llevamos en tiempo? 20 ¿No importa? ¿Tienen alguna pregunta para poder seguir? Porque sí, pregunta, nos dicen que no hay micrófono, la persona que tenga una pregunta que se acerque. Habla fuerte. Doctor Maturana, que me explique con sus palabras. He leído algunos libros. Natalia Farías, también soy biólogo como usted. Estoy muy feliz de estar acá, si no lo puedo, tengo una estética con todo así muy, muy grande. He leído bastante sobre el lenguaje, lo que usted nos puede, nos relata en sus libros. Necesito, con sus palabras, que me explique lo que es el lenguajear. Porque usted dijo lenguajear, diálogo, conversar. Quiero que me defina la diferencia. Si uno atiende a lo que hace con el lenguaje, se va a dar cuenta que lo que se hace en el lenguaje es un fluir en el convivir, en coordinaciones de sentires, haceres y emociones, y coordinaciones de sentires, haceres y emociones. O sea, el lenguaje ocurre en el fluir del vivir. Por lo tanto, no es un sustantivo, es un verbo, lenguajear. ¿Ah? Los sustantivos ocultan verbos, ocultan dinámicas. Y este caso es de las coordinaciones del convivir. Si ustedes hablan por teléfono, se darán cuenta de que eso se coordinan con la otra persona. Aparece, eres tú, sí, y enseguida aparece un acuerdo, hagamos tal cosa juntos. Ese es el fluir del lenguajear. No es un instrumento de hacer símbolos, aunque podemos hacer símbolos. No es un instrumento de transmisión de información, aunque el resultado puede ser de tal manera que al ver las coordinaciones que resulta, un observador diga, hubo transmisión de información. Pero esas expresiones ocultan lo que está ocurriendo. El lenguaje ocurre en un fluir en el convivir, en coordinaciones recursivas de sentires, haceres y emociones. Y si atienden a su vivir cotidiano, van a ver eso. Lo que pasa es que no lo vemos porque vivimos una cultura de símbolos y tratamos al lenguaje como simbólico, que designa el objeto. Y el objeto surge en la operación de distinción que tú haces en el lenguaje cuando traes un mundo a la mano. Por ejemplo, en este caso, tú te coordinaste con nosotros. Cuando dije una pregunta, hiciste así. Esa es la primera coordinación. Ya no nos fuiste indiferente a mí y a Humberto. Y en el momento que tú hiciste eso, hay una pregunta, tú corres, ¿tu nombre? ¿Ah? Martín, corre a buscar el micrófono, otra coordinación, y lleva el micrófono, y todo eso fue en un fluir de coordinaciones de sentires, de haceres de emoción. Al momento que tú te encuentras con el micrófono, haces la pregunta, Humberto responde a la pregunta, todo ese fluir en coordinaciones de sentires, de haceres y de emociones queda oculto cuando tratamos al lenguaje como simbólico. Por lo tanto, nosotros no nos damos cuenta de eso.
Uno va a la feria y va a comprar las papas donde el casero a uno la saluda porque la conoce y uno le hace así, y no dice nada y le da 2 kilos de papa. ¿Cómo es que si no hablé me dio 2 kilos de papa? Porque el lenguaje no tiene que ver con el habla, no tiene que ver con la bla bla, tiene que ver con fluir en coordinaciones, de coordinaciones y muchas coordinaciones de sentires, de haceres y de emociones. Si no coordinamos nuestros sentires, no va a haber lenguaje. El lenguaje es una coordinación en la que tú, Martín, ya no me eres indiferente, fíjate, tú ya no me eres indiferente porque coordinamos nuestros sentires, nuestros haceres, nuestras emociones. En el fluir del convivir, no en el referirnos a ellos. Ahora nos estamos refiriendo a ellos, pero en el fluir, no. Seguramente siendo chilenos o latinoamericanos y algunos europeos que habrá aquí, pertenecemos a una cultura que tiene que ver con la tradición judeo-cristiana. Y seguramente nosotros sabemos del mito bíblico de la creación. Y sabemos que Dios prepara este jardín y crea a Adán. Y le dice que le ponga nombre a todas las cosas. Y Adán no puede. No lo puede hacer porque no está en el lenguaje. Y se entristece. Y entonces Dios se dice, tengo que darle a Adán la oportunidad de generar el lenguaje. Y para eso necesito una compañera y crea Eva. Si no crea Eva, Adán se queda mudo, porque el lenguaje surge en la convivencia y ocurre en la convivencia. Explique qué es un mito, doctor, por favor, porque si no me entraron en... ¿Explico qué es un mito? Sí. Es un mito, una historia que hace referencia a algo presumiblemente vivido en un momento anterior sin describirlo. Dice que allá hay una pregunta, pero no Martín, ¿estáis dispuesto a correr? Vaya a sudar aquí. Martín, te pasaste. Un aplauso para Martín. Hola, mi nombre es Daniela Serrano. Hola, hola. Bueno, mi pregunta es ¿cómo podemos suprimir las expectativas? Porque si bien me sentí muy identificada, no me gustaba ir al colegio cuando chica, no me gustaba ir al jardín, y veo en mi familia o en mi vida diaria que muchas veces las expectativas no cumplidas son lo que provocan infelicidad o frustración. Entonces, ¿cómo podemos hacer un clic para dejar de tener expectativas? Gracias. Primero ya lo estás haciendo, preguntándotelo. Y cuando uno ya se lo pregunta, ya ha caminado como el 60% del camino. Porque vivimos en un mundo de expectativas. Incluso hoy día la expectativa de la felicidad. En Bután por allá hay todo un ministerio de la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Mi tía cuando le ofrecía la camelia era feliz, y mi vecino cuando le sacaba lucha el BMW era feliz. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un fenómeno absolutamente individual. La felicidad es un fenómeno particular que nos pasa, que nos ocurre y que a veces nos apegamos, nos aferramos a volver a repetir esa experiencia que viví y en ese acto ya no somos felices. Porque la experiencia es lo que uno distingue que le sucede, lo que uno no distingue que le sucede no es parte de la experiencia de uno. Y uno se apega a los momentos felices como se apega a las expectativas. Y la expectativa, la palabra lo dice, estoy expectante a un resultado. O sea, estoy expectando que algo resulte allá. Y en tanto estoy expectante que algo resulte, no veo el proceso. Y vivimos una cultura de resultados, no de procesos. Entonces cuando tú me dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que soltar? En la reflexión,
el hacer consciente qué quieres conservar en tu vivir, qué no quieres conservar, y el darte cuenta que muchas veces vivimos la vida que otros quieren que vivamos y no la propia. Y ahí nos viene el estrés, hacemos yoga para estirarnos, porque resulta que el lumbago, porque el elefante aquí en la... y resulta que la pregunta es simple: ¿qué mundo quiero yo vivir? ¿Qué mundo quiero yo traer a mi existencia? Y resulta que vivimos una cultura de mucha exigencia, mucha expectativa orientada al éxito. Como que el éxito fuera un resultado final. Y cuando el éxito va a depender de cada uno de nosotros. Yo, cuando me resultó el otro día que hice un queque, me resultó bonito, tuve harto éxito, porque me quedan todos aplastados. Va a depender. Entonces, ¿cómo soltar las expectativas con lo que tú hiciste? Reflexionando sobre qué mundo quieres tú vivir, qué quieres conservar en tu vivir, y orientar y darle sentido a tu vida a través de eso. O sea, la felicidad aparece cuando empezamos a soltar las expectativas. Exactamente. Porque la felicidad tiene que ver con estar en el centro, ustedes que hacen yoga, en el centro del bienestar. El roble en las tormentas se quiebra, el álamo se flecta. Y la inteligencia, precisamente, es la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. ¿Cómo vivo mis propios errores y cómo vivo el error de otros? Porque nos ponemos autoexigentes. Y resulta, doctor Maturana, que el error es posterior a la experiencia, que uno se equivoca solo cuando se equivoca, no se equivoca antes. Fíjense qué notable eso. A ver, ¿quién de aquí se ha equivocado alguna vez? Que levante la mano, por favor. Nadie está libre de pecado, ¿se da cuenta? Sí, pero el error no es un pecado. No es un pecado. La mentira es una cosa completamente distinta del error. Cuando uno miente, sabe que miente. Uno sabe que está diciendo algo que no es válido. Ay, pero doctor, si era una mentirita rosadita nomás. Bueno, una mentirita blanca. Es una mentirita blanca, pero es mentirita. Sí, uno le pone color para hacerla más suave. Pero como fenómeno... No estamos hablando de valor. Cada uno se preocupará de los valores que le da a las cosas. Pero estamos diciendo la naturaleza del fenómeno, para poder decir la naturaleza del error. En el error uno hace o dice lo que hace o dice en el sentir que lo que hace o dice es válido en el momento de hacerlo y decirlo. En ese instante uno está en la honestidad de sentir que es válido lo que está haciendo y diciendo. Entonces, como nos dieron chip libre por un rato más, vamos a hacer la experiencia que vivimos con su santidad el Dalai Lama ahora hace poco en Nueva Delhi. Que fue, él es un niño crecido. Él llegó jugando, nos habían puesto un montón de cosas que teníamos que hacer como formalidades. Y cuando él llegó y se sentó, dijo, bueno, ahora conversemos. Y una experiencia que se invitó a hacer a su santidad, que es, crucen sus dedos así, jueguen, no le pongan explicación, en el candor de los niños. Completamente cruzado, por favor. Y totalmente candorosos. El niño pregunta, ¿cómo es que yo nací mamá? Y el papá le da una respuesta y se va feliz, la cigüeña. Pero nosotros tenemos respuesta para todo, por eso el candor. Se ponen los deditos así, se tocan la puntita de la nariz con los dos deditos, al mismo tiempo. Con delicadeza, es su nariz lo que están tocando. ¿Cuántas puntitas de nariz sienten que tienen? Él tiene los dedos tiesos, no puede. Tiene mucha diferencia de longitud. Mucha diferencia de longitud, no me claro. Pero, ¿quién siente dos narices? Oye, son raros aquí en el Parque del Caso, tienen la nariz bífida. Son bífidos. Sí. Y Yo pongo aquí un espejo. Pero yo también, parece que uno viene acá y es bífido. Uy, yo también. Nariz bífida. Nariz bífida, dos puntitas de nariz. Pero si tienen un espejo y se miran, ¿cuántas puntitas de nariz ven? Una. ¿A quién le creen? ¿A quién le creen? ¿Al tacto o al espejo? Al tacto. Muy bien, entonces el espejo es un error. Si le creo al espejo,
lo que el tacto me muestra es un error. Si le creo al tacto, lo que me muestra el espejo es un error. O sea, el error o la ilusión aparecen cuando uno compara experiencias e invalida una aceptando la otra. Ambas las vive como válidas en el momento de vivirlas. Pero resulta que si son contradictorias, si uno acepta una y niega la otra, la negada es un error. O sea, el error no es en sí, es un acto consciente de comparación. O sea, el error es posterior a la experiencia, uno se equivoca cuando se equivoca, no se equivoca antes. En cambio, la mentira ocurre en el presente. Estoy consciente que estoy mintiendo porque quiero manipular alguna situación. Por lo tanto, ¿cómo vivo mi propio error y cómo vivo el error de los demás? Es un tema interesante a reflexionar, porque cuando uno castiga el error, invita a la mentira. Somos seres amorosos. ¿Escucharon eso? Cuando uno castiga el error, invita a la mentira. Potente, ¿no? ¿Se han dado cuenta? A lo mejor en su propio vivir todos hemos vivido eso en algún momento. Entonces, recapitulando, ¿nacemos como seres amorosos dada nuestra hechura? Sí. En la confianza. De ser queridos, amados, acogidos, protegidos, sin traición. Sin traición. Posiblemente llegaremos a ser adultos democráticos. Y por lo tanto, éticos. Y capaces de vivir una convivencia estética. Porque la convivencia estética es un resultado de un modo de vida. No tiene que ver con una imagen, no tiene que ver con algo independiente de nosotros, sino que tiene que ver con una sensorialidad de vivir en el centro de uno mismo, en coherencia con el mundo natural, con el mundo local en que uno vive, en ese espacio de bienestar, donde no caben las exigencias y donde me pregunto sobre las expectativas, porque las expectativas generalmente son de otros sobre uno. Por eso uno se tiene que preguntar, ¿qué quiero conservar en mi vivir? Esa es la pregunta fundamental. Y orientar mi vivir en torno a lo que quiero conservar, porque todo lo otro cambia. En torno a lo que se conserva, espontáneamente. ¿Alguna otra cosa? Parece que no. Parece que no. Sí. Porque nos están haciendo como así, como estas cosas raras que hacen. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un espacio muy rico. Gracias. Gracias. Gracias.